Y esto es porque no sé hace cuánto tiempo, no sé si es desde mi misma maternidad, que me pienso este día, el tener que celebrarlo, y pensaba como que ya no quiero pasar solo por la irreverencia y la arrogancia de pensarme superior a una celebración, a un homenaje. Me cuesta mucho todavía la pompa y el gasto y lo asociado al consumo, al consumismo, eh, y también a convocar a un estándar de amor por lo que se da, no por lo que se es. Y lo primero que pensé esta mañana fue cuando la mujer sirofenicia se atreve a enfrentarse a Jesús, y digo enfrentarse y no confrontar, aunque pudiera ser, y reclamar un milagro para su hija. Y creo que aquí, como en muchos de los textos que pudieran usarse, se constituye esta labor maternal del cuidado, de ah, todo lo que contiene la angustia materna asociado al cuidado de la vida. Y pensaba cómo la respuesta de Jesús es tu fe, el propio acto de fe. Sabemos que es un don otorgado por Dios, es lo que se vuelve un acto manifiesto y potencialmente de una gran evangelización sobre eh, la perspectiva del creer para transformar. Y creo que las madres estamos constantemente creyendo en que se puede transformar. Erramos pensando que nuestra perspectiva de esa transformación es solo lo que se nos ocurre. Y esto pues nos ata al contexto y la historia y estos arrojos que nos dicen que queremos que nuestros hijos tengan lo que nosotras no tuvimos y que no pasen por lo que nosotras pasamos, negando también un poco la constitución de nuestra propia historia. Luego de eso, por mi trabajo tal vez, pensé en la mamá de Mateo, el periodista asesinado. Pensaba en las madres buscadoras, pienso en las madres de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos. Mm, y incluso pensé en las madres de los victimarios. Y entonces empiezo a pensar que se contiene en la celebración para hoy 10 de mayo, una infinidad, es incontenible más bien, no se contiene, es incontenible la cantidad de experiencias de la maternidad. Pensaba también en las niñas que fueron obligadas a ser madres por que no pueden acceder al derecho a decidir, por los abusos sexuales ocultos, por las faltas de acompañamiento en los procesos integrales. Y pensaba también en quienes maternan niños, niñas con necesidades especiales de atención, discapacidades. Pensaba en las madres abuelas que se encuentran en los hospitales, abandonadas. En fin, podría pensar todo el día en las miles de formas en que se constituye el asunto de la maternidad. Y finalmente me convoqué a pensar en cómo ven las teorías, porque quienes tenemos un pensamiento desde las constituciones del mundo en términos de equidad, de igualdad, de solidaridad, desde los derechos humanos, pues nos pensamos que la maternidad es la base que sostiene el mundo. Inevitablemente aquí tengo que pensar en mis amigas
que las he visto maternar. Yo ya materno a una persona grande, pero mis amigas maternan niños pequeños que requieren mucha atención y también trabajan y también ejercen otras labores de cuidado. Y el asunto político de la maternidad es un asunto que tiene que ver con las formas del capital, con las formas del neoliberalismo y las formas en que también se hace resistencia maternando. Y en estas experiencias muy actuales de negar la maternidad también como una opción, porque se piensa que desde las movilizaciones, desde los feminismos, se tiene que negar la vida desde la decisión de la maternidad. Y todo esto me llevó a pensar en el momento en que leo La condición humana de Hannah Arendt. Eso fue muy, muy a principio de este año. Creo que tengo como tres reflexiones o tres partes de su texto que podrían ayudarme un poco en esta forma de pensamiento. Qué odioso pensar en voz alta y publicarse. Dice del capítulo 2, la esfera pública y la privada, el hombre animal social o político. Abro comillas. Ninguna clase de vida humana, ni siquiera la del ermitaño en la agreste naturaleza, resulta posible sin un mundo que directa o indirectamente testifica la presencia de otros seres humanos. No hay forma de que la vida se sostenga sin una madre en el principio, sin el cuidado que proveen otros a esa madre, sin el cuidado que esos otros proveen también a ese hijo. Y esto nos tendría que hablar de las maternidades colectivas, no solitarias, no aisladas y mucho menos juzgadas, porque el que una vida crezca, se desarrolle, genere pertenencia, identidad, todo lo que se debería atravesar por la experiencia de vida es un acto colectivo. Um, y creo muchas veces que las maternidades se han vuelto un asunto muy solitario, se vuelven un asunto instagrameable. Es una exposición que a mí me parece absurda de los niños y las niñas en las redes sociales, pero cada quien. Y bueno, esto nos lleva a pensar cómo hoy se piensa en la mamá, pero no se piensa en la labor del cuidado colectivo. Luego dice en la página, voy a abrir comillas muchas veces, no las voy a cerrar seguramente, se me olvida. Dice en este mismo capítulo, habla de la labor del cuerpo. Históricamente, el supuesto de propiedad resulta más que dudoso, pero si tenemos en cuenta el hecho de que ya vivimos bajo condiciones en las que nuestra propiedad más segura es nuestra habilidad y fuerza de trabajo, es más que probable que esto llegara a ser verdad, porque la riqueza, tras convertirse en interés público, ha crecido en tales proporciones que es casi ingobernable por la propiedad privada. Aquí tengo que hablar del cuerpo y el cuerpo de la mujer puesto para el capital, que tiene hijos, que convoca su fuerza para dar a luz, criarlos, acompañarles, conectar simbólicamente estos cordones umbilicales que sostienen la vida y cómo aún estas labores del cuidado son negadas como la principal función social y cómo el cuerpo de las mujeres, maternas o no maternas, muchas formas de ser mujer, son siempre un juicio de valor sobre cómo se deben comportar para una producción de capital y no necesariamente asociado al trabajo, sino a las formas en que se debe ver, cómo se debe ver una mamá después del parto.
y es esta, te faltó cuidarte, te faltó aceite, eh, tienes que hacer dieta para que vuelvas al cuerpo que tenías antes, pero también te tienes que hacer fuerte y si tienes que dar mucha leche y tomar muchas cosas y si no tomas muchas leches, si no produces mucha leche, esta maternidad es rechazada, es juzgada. Eh, pero solo puedo decir que la maternidad contiene el cuerpo y quienes solo parimos una vez, nos embarazamos una vez, tenemos unas diferencias sustanciales con quienes no se han embarazado y está, no, aquí el asunto no es de la decisión de ser o no madres, pero también con estas madres que tienen 5 6 7 8 10 15 hijos y cómo esto habla también en el cuerpo y cómo se asume que estas labores del embarazo, el parto y la crianza no tendrán que ver con los deterioros de la salud en la vejez. Ah, sí, no se puede pensar que el cuerpo no se deteriora, no tiene unos cambios y que no va a tener cambios permanentes luego del ejercicio de la maternidad. Y ojalá esto sea mi primer finalmente. Dice, aunque todo el mundo comienza su vida insertándose en el mundo humano mediante la acción y el discurso, nadie es autor o productor de la historia de su propia vida. Dicho con otras palabras, las historias, resultados de la acción y el discurso, revelan un agente, pero este agente no es autor o productor. Alguien la comenzó y es su protagonista en el doble sentido de la palabra, o sea, su actor y paciente, pero nadie es su autor. Con esto quiero decir que las madres, desde el momento en que sabemos que vamos a ser mamás, hay un cambio discursivo, la historia se nos va tejiendo, en muchas podemos decidir desde lugares de privilegio cómo tejer esa historia, otras no, pero estamos convocadas por la religiosidad, las imágenes del cristianismo, de la maternidad, por las imágenes que nos venden las industrias del consumo, los mínimos para ser mamá, como unos cuerpos no deberían tener más hijos porque su historia, la construcción está dada en un contexto específico de pobreza y de una vulneración sistemática de los derechos, pero quienes pueden decidir tener un hijo, una hija, maternar desde el privilegio, cuidar desde esos lugares, tienen otra narrativa y otras perspectivas discursivas. Quería hoy no pasar por amargada y pensarme en que la maternidad solo tiene que ser o de una u otra forma la celebración, no la maternidad, la celebración de estos almuerzos que se pagan en centros comerciales, en algunos casos con mucho sacrificio, eh, de el sentirse reinas por un día y que el reinado se acabe como la Cenicienta a las 12, sino estas otras reflexiones que me convocan a mí siendo mamá desde hace 21 años y siendo hija y siendo amiga de mujeres que maternan también en distintas edades que tienen sus hijos. Creo que era lo que tenía que decir para hoy, no quería que se me quedara en el aire, tal vez pienso mucho mientras hago este audio en Sandra y Alejandra, que son tal vez mis amigas más cercanas que maternan en infancias y adolescencias, en Carol que está iniciando esta maternidad, en Cintia, y en otras muchas que también decidieron no maternar.
en Diana y sus hijos ya grandes, tendría un universo de mujeres por enunciar en sus maternidades.